Buenas tardes. Damos comienzo a esta asamblea. Cuando quiera, José, la exposición. Paso a compartir la pantalla para... Vale, bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. La idea de esta asamblea, después de muchas peticiones que hemos tenido de compañeros y compañeras, es intentar dar un poco de luz y aclarar lo máximo posible cómo tenéis que elaborar de forma sencilla y ajustada a la normativa esas programaciones que, como veremos también en la presentación, corresponden a los cursos impares, por ejemplo, de primaria. Entonces vamos a hacer la referencia normativa, luego haremos una referencia a diferentes aspectos y, como ha dicho Rafa, terminaremos con una plantilla que es muy sencillita, pero creo que os ayudará mucho a realmente ir a buscar todo elemento necesario según lo que nos pide la Consellería de Educación para este curso escolar 22-23. Si quieres, empezamos ya. Vale. Importante, ¿a qué nos tenemos que ceñir de cara a la normativa? Bueno, pues al final sabéis que la resolución de inicio de curso es la normativa general que aúna el resto de normativas que tienen que ver con el funcionamiento de los centros educativos. En este caso, la resolución del 5 de julio del 2022 de la Consellería de Educación, que marca las directrices específicas para la educación infantil de segundo ciclo y la educación primaria durante el curso 22-23. Esta es la norma general. Luego tenemos normas en las cuales se apoya esta resolución. Ahí tenéis, por ejemplo, en plan resumen, el Real Decreto 95/2022 y luego también tenéis ahí el Real Decreto 157/2022. Para los cursos de segundo, cuarto y sexto de educación primaria será de aplicación el Decreto 108/2014. Luego lo veremos, pero ya os adelantamos que, como seguro que ya sabéis, los cursos pares no se ven afectados por la introducción de la nueva normativa de la LOMLOE y, por tanto, podremos mantener las programaciones didácticas, en este caso, que ahora ya con la nueva ley son programaciones de aula, en estos cursos. Bien, en primer lugar, el cambio de nomenclatura es fundamental y además puede llevar a errores. Cuando hablamos de programación de aula, muchos pensamos en ese diario, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido nosotros y que llevamos día a día con los diferentes grupos, con las incidencias que han podido ocurrir, hasta dónde hemos llegado, por ejemplo, en contenidos, o qué dificultades hemos encontrado y qué cambio en las actividades o en la metodología que aplicamos en las anteriores unidades didácticas llevábamos a cabo. Ahora lo que se entiende por programación de aula es lo que antes entendíamos por programación didáctica. Por lo tanto, hemos de cambiar el chip y ahí lo que tenemos es que la programación didáctica pasa a denominarse programación de aula y, como tal, tiene unos apartados que la propia administración nos va a exigir. También tenéis ahí la referencia que viene sacada de esa normativa base que os comentábamos anteriormente, que es la resolución de inicio de curso, y bueno, os viene algún tipo de reflexión. Creo que la más importante o una de las más importantes puede ser la que aparece en el punto 2, que dice que las programaciones de aulas deben proyectar las intenciones educativas de los maestros y maestras en la organización de las situaciones de aprendizaje y el desarrollo que se ofrecen al grupo. Por tanto, creo que con ese titular genérico vamos a poder entender el por qué se hace, apoyándonos en la LOMLOE, la exigencia por parte de la Administración de diferentes puntos en la programación de aula. Bien, en este caso, dentro de las programaciones de aula, en el caso de infantil, luego veremos también el de primaria, ¿qué es lo que nos pide la administración? Bueno, lo tenéis ahí en esa presentación en color rojo para que sea más llamativo. Vamos a enumerarlas una a una. Características del grupo, situaciones de aprendizaje, organización de espacios de aprendizaje, distribución del tiempo, selección y organización de los recursos personales de espacios y también materiales, medidas de atención a las diferencias individuales y la observación, documentación pedagógica y evaluación. Por tanto, estos son los elementos mínimos que debe tener mi programación. Debemos de olvidarnos de momento, y mientras no cambie la norma que viene dada por la resolución de inicio de curso para el curso 22-23, de otros apartados que sean obligatorios. Si ya los tenéis trabajados de anteriores situaciones, perfecto,
pero os hemos querido remarcar específicamente los que son los básicos en infantil, por ejemplo, que es los que está ahora marcando mi compañero, de tal forma que esos sí que deben de aparecer. No os preocupéis porque además de que se va a grabar la asamblea, como decía Rafa, además vamos a poderos proporcionar esta presentación para que la tengáis un poco de guía y no tengáis que ir a la normativa y extraerlo. Ya os digo que lo hemos sacado de la normativa para que no tengáis ningún tipo de problema a la hora de interpretar el titular o el enunciado. Y ahora vamos a intentar desgranar en el tiempo siguiente dónde y qué interpretamos por cada uno de estos elementos. Respecto a educación primaria, los apartados son prácticamente los mismos. Vamos a ver qué son las situaciones de aprendizaje adaptadas a las características del grupo, los criterios de evaluación asociados a las situaciones de aprendizaje planteadas, la organización de los espacios de aprendizaje, la distribución del tiempo, la selección y organización de recursos personales y también materiales, las medidas de atención para la respuesta educativa por la inclusión y los instrumentos de recogida de información y modelos de registro. Importante que en el último apartado el propio decreto de la Comunidad Valenciana aparecen diferentes modelos de registro y de recogida de información. Por tanto, siempre que nos pidan alguno de estos modelos, debemos de pedírselos al jefe o jefa de departamento, o en todo caso podemos acudir directamente a la normativa y extraer de ahí el modelo a la hora de rellenarlo. Por tanto, eso sí que nos lo da la administración, por ejemplo, como veremos posteriormente, con diferentes tipos de informe que se deben de llevar a cabo durante el curso escolar. Bien, importante, en el apartado 6, que también aparece en la normativa que hemos comentado anteriormente, nos indica que los cursos de primero, tercero y quinto de educación primaria se irán elaborando a lo largo del curso 22-23, el que la programación de aula. Por tanto, lo que vamos a entregar ahora en el mes de octubre, digamos que es como un resumen o un elemento básico que nos marque ese esquema básico que dice la propia normativa y que va a marcar esos caminos o esos aspectos fundamentales indicados en los apartados que hemos visto. Por tanto, recordemos que cursos impares, implantación del OMLOE, por lo tanto, programación de aula, con el cambio ese de idea que la programación de aula era lo que antes entendíamos por programación didáctica, y solamente en los cursos primero, tercero y quinto. En el apartado 7 vemos como los cursos segundo, cuarto y sexto, es decir, los pares de primaria, y esto es lo que dice la normativa tal cual, es, de forma general o de carácter general se podrán mantener durante el curso 22-23 las programaciones elaboradas el curso anterior. Por tanto, si yo estoy en un centro educativo y estoy dando cursos impares, evidentemente debo de realizar esa programación de aula en base a la nueva norma. Si son cursos segundo, cuarto y sexto, evidentemente, como dice la propia norma, de forma extraordinaria y por este curso se pueden mantener las anteriores. Bien, ¿cuál va a ser el decreto base para el currículum, por ejemplo, de primaria, donde tendremos que acudir para ver todos los elementos que corresponden a las diferentes áreas y también, pues, por ejemplo, para lengua, como ejemplo, y que luego lo veremos, para lengua extranjera, etcétera? Bueno, pues la referencia legislativa que vamos a tener que acudir para rellenar la plantilla que veremos al finalizar esta exposición es el decreto de la Comunidad Valenciana 106/2022. Ahí tenemos la ordenación y el currículum de la etapa de educación primaria. Y recordar, aunque lo acabamos de decir, que solamente será aplicable en los cursos impares. Bien, en esta normativa, en este decreto, os hemos puesto ahí la estructura del currículum que aparece en el título 2 y el capítulo 1, donde del artículo 8 al artículo 13 aparecen diferentes elementos. Son importantes que sepáis al menos dónde están referenciados, porque para coger cierta información y plasmarla en esa programación de aula que tenéis que elaborar, es importante que tengáis la fuente de información, en este caso la fuente legislativa. En el artículo 8 aparece el currículum de la etapa, en el 9 las áreas, en el 10 proyectos interdisciplinarios, en el 11 el currículum por ámbitos, en el 12 competencias clave y competencias específicas. Luego entraremos más en detalle entre la diferenciación entre competencias clave y competencias específicas, y ya os adelanto que esas competencias clave son las genéricas, mientras que las específicas son las que corresponden a nuestra área o materia, de tal forma que además en el propio decreto aparece una tabla donde se relacionan cada una de ellas y cómo se interconexionan. Por tanto, ese trabajo ya lo ha hecho la administración a través del Real Decreto y del decreto, y por tanto nosotros tendremos que verificar con estas competencias clave
un poco el sentido de nuestras enseñanzas. Luego entraremos más en detalle. Y luego tenemos el perfil de salida del alumnado al finalizar la enseñanza. El perfil de salida del alumnado también es algo que nos han preguntado bastante. El perfil de salida del alumnado, en plan resumen, podríamos definir de que cuando termina un ciclo, cuando termina un conjunto de cursos, cuál sería aquello que el alumno debe de saber. Hemos puesto también un ejemplo para que lo veamos. Por tanto, nosotros recepcionamos, por decirlo de alguna manera, pues a un grupo clase y tenemos que hacer ese estudio de qué niveles hay, qué cosas podemos mejorar, etcétera. Y luego tenemos que tener claro ese alumnado cuál es ese perfil de salida que va a indicarnos el grado de aprendizaje de todo aquello que corresponde a la etapa, en este caso, pues infantil o primaria. Bien, cuando nos centramos ya en las programaciones de aula, aparece en el artículo 23 de este decreto. Dentro de la programación de aula se tiene que reflejar para cada nivel, grupo y área o ámbito lo que aparece aquí. Por tanto, cada grupo corresponde que hagamos una programación de aula. Es cierto que con las preguntas que nos han hecho, pues evidentemente si tenemos 3 grupos de tercero, pues podemos partir de una genérica y luego adaptarla a esa realidad de cada uno de esos grupos, porque evidentemente los individuos, el alumnado que tenemos en cada uno de ellos puede ser diferente sus características generales, incluso las particulares. Pero en este sentido, evidentemente, la parte más legislativa sí que se puede compartir, pero cada grupo debe tener su propia programación de aula, particularizada para esos perfiles de alumnado y con esas adaptaciones que veremos posteriormente. Pero el grueso normativo sí que coincide. Además, ¿puedes pasar al anterior, Rafa, porfa? Vale, además nos aparece que los criterios de evaluación están asociados a las situaciones de aprendizaje. En este caso, los criterios de evaluación son los elementos que utilizamos para saber si el alumno ha superado esa situación de aprendizaje, donde nosotros vamos a desarrollar un aprendizaje por parte del alumno, intentando ponerlo en situaciones reales que van a tener en su vida, donde se puedan aplicar esos conocimientos y por lo tanto vemos qué grado han tenido de aprendizaje. En este sentido, los criterios de evaluación vienen marcados por la normativa y esos criterios de evaluación, para hacerlo de forma sencilla, son los que después podemos desmenuzar más en detalle y más poquito a poco para hacer esas rúbricas, que también la rúbrica debería, y lo veremos posteriormente, subrayar cuál es el porcentaje de aprendizaje de todas estas competencias específicas si hablamos, por ejemplo, de un área. Además, la organización de los espacios, como hablábamos anteriormente, también la distribución del tiempo, es decir, cómo nosotros vamos a distribuir en primera instancia estas situaciones de aprendizaje. Cuando hablamos de organización de espacios, hablamos de los diferentes espacios que tenemos de aprendizaje en el centro educativo. Y cuando hablamos de distribución de tiempo es qué tiempo pasamos en los diferentes espacios durante la duración de las situaciones de aprendizaje. Aquí la norma también lo que ha hecho ha sido cambiar el concepto. Antes hablábamos con la anterior ley de unidades didácticas y ahora estamos hablando de situaciones de aprendizaje. Es un concepto más amplio y más introducido a la experiencia del alumno en situaciones reales y de aplicación de lo que está aprendiendo, y por lo tanto esas situaciones de aprendizaje las podemos transponer o podemos compararlas con lo que serían las anteriores unidades didácticas. Cuando hablamos de selección y organización de los recursos materiales, ya creo que es un tema que bastante veces lo hemos hecho y no cambia tanto alrededor de lo que era la anterior norma, pero es cierto que con el cambio de paradigma de, sobre todo, la metodología en este sentido y cómo nosotros armamos, organizamos, diseñamos las situaciones de aprendizaje, deberíamos de cambiar en alguna instancia que luego veremos también. Y luego tenemos las medidas de atención para la respuesta educativa por la inclusión. Sabéis que en la Comunidad Valenciana tenemos una normativa que es la norma base, que es el decreto 104/2018 y la orden 20 que la desarrolla y otras tantas. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar ahí. Luego veremos también el tema de los niveles y hablaremos un poquito más en detalle. Además, tenemos que hacer unos instrumentos de recogida de información y modelos de registro que, como os decíamos anteriormente, estos modelos sí que vienen dados en el decreto. Bien, en resumen,
En las programaciones de aula se tienen que prever las adecuaciones necesarias para atender desde una perspectiva inclusiva y además también cuando es necesario teniendo en cuenta los principios de la DUA. Además, importante, el tutor o tutora coordinará en un único documento la programación de aula para un nivel educativo y grupo. Por tanto, es importante que el tutor sepa y la tutora que es esa responsabilidad también suya de este único documento de la programación de aula para un nivel educativo y grupo, porque al final, digamos, es el responsable de que tenga todo el sentido y la adaptación para las características específicas del alumnado de ese grupo. Si vamos ya al título 3, evaluación y promoción, que a veces también ha generado muchas preguntas aquí en sede y que hemos entendido que era importante que habláramos, el caso de la evaluación viene reflejado en el artículo 26 del decreto, el proceso de evaluación. En el primer punto os aparece que la evaluación del alumnado tiene que ser continua, global y formativa. En este sentido no ha cambiado mucho respecto a la anterior norma. Y dice que debe tener en cuenta el progreso en el conjunto de procesos de aprendizaje. Como componente esencial del aprendizaje del alumnado forma parte de la programación de aula. Es decir, la programación de aula es esa guía, es esa línea o líneas que tenemos que seguir para que el alumnado tenga ese proceso de aprendizaje. Además, la evaluación es una parte esencial de la educación inclusiva y tiene los siguientes objetivos. Y a ellos enumera algunos de ellos. Creo que de hablar de ellos nos puede dar muy buena información el hecho de qué buscamos con la programación de aula. Por ejemplo, obtener información sobre cómo aprende el alumno o alumna, identificar sus necesidades, eliminar barreras que dificulten el aprendizaje, valorar sus progresos, organizar la respuesta educativa, así como promover el interés para mejorar el proceso de aprendizaje. Importante en la nueva norma y que se subraya mucho es valorar sus progresos, es decir, evidentemente, cuando hacemos esa evaluación inicial, que seguramente ya habéis hecho todos y todas en el centro educativo, en vuestros diferentes grupos, vemos qué situación tenemos con cada grupo y con cada alumno y alumna en particular. Y es importante que, evidentemente, una alumna que empieza a un nivel determinado, su progreso puede variar mucho respecto a otro. Es importante con la nueva ley valorar el progreso que se lleva a cabo, no tanto dónde empieza y dónde acaba, sino que ese progreso sea positivo y sea, por entendernos de alguna manera, ascendente y que el alumno o la alumna vaya aprendiendo poco a poco. Por tanto, importante ese cambio de la idea de valorar de forma importante el progreso del alumnado en el aprendizaje. Bien, siguiendo en el artículo 26, en el punto 3 dice que en primer ciclo de educación primaria para evaluar el proceso y no solo el resultado hay que priorizar el uso de herramientas como, y os pone algunos ejemplos, es importante que la administración en este sentido nos haya dado estas directrices porque, bueno, nos dan esa línea en la cual podemos trabajar y que evidentemente se van a ver reflejadas en nuestra programación de aulas y la hacemos conforme a norma, que es lo que corresponde. En este caso, la observación del alumnado en los procesos de aprendizaje, lo estábamos hablando hace un momento, las tablas de registro de la evolución del aprendizaje, importante, si empezamos en un nivel o en otro, en una misma clase, pues ver la evolución de cada aprendizaje en cada uno de los alumnos. Luego, entrevistas orales o exposiciones orales, ver cómo ellos se expresan, etcétera, etcétera. Las rúbricas que yo creo que todos conocemos y que evidentemente han sido una herramienta muy potente en la anterior ley, aquí siguen teniendo un papel importante acompañado de otra documentación, en este caso documentación pedagógica. Y tener en cuenta siempre que con el cambio que se hizo de la orientación en la Comunidad Valenciana, ahora todos los centros deberíamos de tener en algún momento determinado y nosotros lo que pedimos es que todos los centros educativos tuvieran al 100% o a jornada completa el departamento de orientación y estos documentos pedagógicos en el momento encontremos alguna característica que tengamos que aplicar la inclusión, etcétera, evidentemente tendrá que estar siempre acompañada, apoyada, un poco guiada por el Departamento de Orientación, los compañeros y compañeras que lo conforman, para que realmente sea un instrumento muy potente siempre por el bien del alumnado. Bien, importante.
la norma lo dice tal cual, dice que solo se prevé el uso de los exámenes escritos como pruebas de adquisición de competencias específicas en el segundo y en el tercer ciclo, es decir, el primer ciclo no correspondería. Y en ningún caso será el único instrumento de evaluación y se recomienda que se realicen de manera puntual. Es decir, los exámenes escritos, a priori la normativa nos dice que en el primer ciclo de educación primaria pues no deberían de aparecer tal cual se conocen. Pero es que además en el segundo y en el tercer ciclo deben de ser un elemento más para ese instrumento de evaluación. Eso es importante porque, bueno, en algún momento y también en otras etapas el examen ha sido lo más importante y ahora el examen forma parte de ese mix de formas de evaluar. En el apartado 6, por ejemplo, lo que dice es que los tutores tienen que elaborar 3 informes de evaluación cualitativos por cada trimestre y un informe cuantitativo al final del curso escolar. Por lo tanto, es importante que los tutores seáis conscientes de ello y además estos informes, el formato, bueno, pues hay que acudir a la normativa y en todo caso, ante cualquier duda en este sentido, siempre jefatura de estudios y siempre ante una disfunción en la interpretación, evidentemente está el sindicato CESIF para aclararos todas vuestras dudas, tanto afiliados como simpatizantes, y además tenéis que tener en cuenta siempre un instrumento clave en la calidad de la educación en la Comunidad Valenciana, que es la inspección de educación. Los inspectores, las inspectoras, frente a dudas importantes en este caso, siempre están para orientaros de qué manera se debe de hacer o se debe de llevar a cabo para que realmente cumplamos la ley, pero lo hagamos de la mejor manera posible, porque siempre en el horizonte está el alumno, la alumna, en toda su magnitud y con todas las variabilidades que podemos tener en ellos para que la inclusión siempre sea ese paraguas que lo cubre todo. Vale, he querido dejar o hemos querido dejar el apartado 5 porque creo que es muy importante. Evaluar la evaluación del grado de adquisición de las competencias específicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la observación diaria, con la evaluación de productos finales, con la resolución de problemas en situaciones cotidianas y con técnicas que suponen la puesta en marcha de las habilidades y competencias adquiridas dentro del aula y en el mismo proceso formativo. Por lo tanto, esa evaluación de esas competencias específicas es muy importante. Aquí, si os dais cuenta, no aparece como tal los exámenes únicamente, sino que es ese mix que decíamos anteriormente de elementos. La observación diaria, creo que todos somos conscientes de que es muy importante y todos hemos llevado pues esa guía o ese diario del docente de cada uno de nuestros grupos. La evaluación de los productos finales, bueno, si en un momento determinado estamos planteando llevar a cabo un trabajo, llevar a cabo una exposición oral, llevar a cabo un proceso de resolución de problemas, todo ese producto final, ese resultado, cómo se llega a ese resultado, a veces no es tan importante el resultado, sino cómo se llega a él. Puede ser que el resultado pues, no sea el que nosotros estábamos buscando específicamente, pero que el proceso sí que haya sido el correcto. Por lo tanto, ahí es importante que sepamos o seamos capaces de esa gradación del aprendizaje que dice la norma. Y luego la resolución de problemas en situaciones cotidianas. La ley también lo que marca mucho es que todos estos aprendizajes se deben de llevar a cabo transformando lo que antes conocíamos como actividades de enseñanza-aprendizaje a situaciones donde pongamos en marcha todos los conocimientos y los procesos en situaciones que el alumno o la alumna están viviendo o pueden vivir y donde utilizar estos conocimientos le pueden ayudar a resolver ese problema. Por tanto, bueno, creo que es importante que cambiemos. Seguramente esto que aparece en la normativa ya lo estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo por iniciativa propia y ahora la propia normativa ya nos indica qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Las técnicas que suponen la puesta en marcha de las habilidades y las competencias adquiridas, evidentemente, es ese conjunto de acciones que supondrán el conjunto de metodología que voy a aplicar. Importante respecto a la adquisición de competencias específicas. Las competencias específicas, luego veremos un ejemplo, son las que corresponden, por ejemplo, a una materia o a un área. Y entonces esas competencias específicas van a tener su reflejo en las competencias clave que vamos a buscar para los diferentes niveles o para los diferentes cursos escolares. Luego vamos a ver también qué diferencia hay entre una cosa y otra. Pero bueno, las competencias específicas serían las correspondientes a, por ejemplo, lengua extranjera,
mientras que las competencias clave serían las que se buscan en toda la primaria, por ejemplo, y nosotros además las depuramos en esas específicas de las que nos corresponden. Es cierto que muchas veces las competencias específicas, sobre todo en lengua extranjera, en lengua castellana o en valenciano, pues se solapan o son muy parecidas, porque evidentemente estamos hablando de idiomas. Bien, eso no pasa nada y se pueden generar esas sinergias o ese trabajo por ámbitos o de forma coordinada con el resto de compañeros y compañeras. Bien, en este sentido hemos acabado la explicación de la norma. Si os dais cuenta, hemos intentado resumir lo máximo posible para que tengamos todo ese universo de nueva normativa y sobre todo de cambio de nombres, que a veces es lo que más nos marea. Vamos a intentar ahora enseñaros lo que es la ficha de todos los elementos que nos pide la normativa que debería de estar en nuestra programación y luego además vamos a ver un ejemplo creo recordar que de lengua extranjera, para que veáis cómo sacando de la normativa del decreto los diferentes elementos, automáticamente es bastante sencillo. La tabla esta, como os ha dicho mi compañero, os la vamos a proporcionar. No es una tabla cerrada, podéis añadir lo que queráis. No corresponde quitar muchas cosas porque son los elementos mínimos que corresponden a la caracterización del grupo o a lo que marca la normativa y luego podéis añadir lo que queráis. Igual que cambiarle el orden, no hay ningún problema. Nosotros lo hemos hecho así un poco por seguir esa secuencialización de la normativa. En este caso creemos que es importante indicar el nivel y el área, igual que correspondería poner también, entiendo que en la portada o donde creáis más conveniente, el nombre del docente responsable. Y luego pasamos en negrita, tenéis lo que marca la normativa y en rojo algunas preguntas o algunas reflexiones que os pueden ayudar a rellenar los apartados, porque muchas veces, bueno, ya, pero es hacia dónde tiene que ir ese apartado o qué puedo contestar en ese apartado o cómo lo hago. Seguro que con estas pocas preguntas os hacéis una idea y seguramente que lo hacéis mucho mejor vosotros en el día a día, pero bueno, un poco porque tengáis esa orientación. Evidentemente, si vais a utilizar esta plantilla o base de esta plantilla para hacer otra, todo lo que está en rojo se elimina y lo rellenáis vosotros, no hay ningún problema. Bien, en este caso, cuando hablamos de características del grupo, nos podemos plantear qué tipos de alumnos tengo en el aula, qué fortalezas tiene ese grupo. Pues bueno, no sé, me pongo en un ejemplo, pues es un grupo que son muy amigos porque además participan en el equipo de fútbol del pueblo y además eso hace que a la hora de expresarse oralmente lo hagan muy bien. Bueno, pues eso es una fortaleza, es una característica que tiene ese grupo y hay que sacar el máximo provecho para que el alumnado aprenda en algo donde se encuentra cómodo también. ¿Qué áreas de mejora detectamos? Bueno, pues si tenemos un grupo que a lo mejor pues no son de nueva incorporación al centro educativo y todavía no tienen ese grupo clase como con esas conexiones, bueno, pues vamos a ver qué instrumentos nosotros desde nuestro tiempo lectivo podemos hacer, etcétera. Bueno, son ejemplos que yo creo que todos hemos vivido, que al final cada grupo, cada alumno, cada alumna es diferente y que diferentes herramientas en unos casos funcionan mejor y en otros peor. Pero es verdad que de probar diferentes elementos, yo creo que conseguimos esa cohesión en los grupos y ese potencial que nuestros alumnos y alumnas pues tienen y muchas veces yo creo que nos sorprende. Luego, importante, existen diferentes niveles de conocimiento o destrezas, ¿vale? Si existe, ¿cómo voy a trabajar en ese tema? Y luego fundamental también en este tema es, ¿tengo que aplicar la inclusión desde este punto de vista? ¿A qué nivel y cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar? Importante en este punto la colaboración, el trabajo conjunto con el Departamento de Orientación, porque evidentemente vamos a conseguir unas medidas mucho más potentes, mucho más eficaces a la hora de conseguir ese aprendizaje de nuestro alumnado. El siguiente punto que dice la normativa son situaciones de aprendizaje. Os hemos puesto entre paréntesis lo que dice además, porque además la normativa, porque a veces, bueno, el proyecto de situación de aprendizaje que dice adaptarse a las características. ¿A qué características? A las que antes hemos dicho que tiene ese grupo. Por eso, además, recordar que al principio decíamos que se puede partir de una misma programación de aula genérica, por ejemplo, para la lengua extranjera, en 3 cursos que tengamos de tercero,
pero es verdad que las características de los grupos pueden variar y estas situaciones de aprendizaje pueden variar consecuencias de esas características diferentes. Y esa es la labor ardua, difícil, pero muy, yo creo que muy buena a la hora de ver resultados por parte de los docentes. En este sentido, bueno, podemos hacer esta reflexión como docente, qué situaciones de diseño para mi alumnado voy a trasladar en situaciones de la vida real y dónde se aplican los conocimientos a aplicar. Es decir, bueno, lo que hablábamos antes, ¿en qué situaciones los vamos a poner para que apliquen conocimientos? Pues no sé, imaginar que estamos hablando de la definición de masa. Bueno, pues si hablamos de la definición de masa o de peso, bueno, peso es más fácil, la de peso, etcétera, etcétera, podemos poner, bueno, pues oye, si vais a comprar manzanas y cada manzana pesa una cantidad media de tanto o tenemos 3 manzanas y cada una pesa esto, ¿cuál sería el conjunto? Bueno, eso es un ejemplo que cuando acompañan a la compra en su casa o cuando llegan a casa y tienen que guardar, porque se lo dicen en el frigorífico, esas manzanas pueden ir trabajando el tema numérico, pero también conceptos ya más complejos para estas edades como puede ser el peso. Bueno, son cosas interesantes y son situaciones reales que se encuentran en la vida. Entonces es importante. Evidentemente creo que estaría un poco fuera de lugar en el nivel de primaria, por ejemplo, que les hiciéramos calcular la densidad de un cubo de tanto de lado donde el peso corresponderá a una densidad determinada. Pues no estamos en el nivel y no es una situación que se vayan a encontrar habitualmente en su vida. Cuando la norma dice que sean situaciones de su vida es porque es la forma de enganchar al alumnado con la utilidad. Creo que todos nos ha pasado que cuando le vemos utilidad a un aprendizaje tenemos más interés en aprenderlo y nuestros alumnos no son ajenos a ello, nosotros tampoco. Y por tanto nos tenemos que rebanar, si me permitís la expresión, un poco esas ideas de esas situaciones de aprendizaje, lo que antes conocíamos también como actividad de enseñanza-aprendizaje o el conjunto de unidades didácticas, de tal forma que sea lo más útil posible para el alumnado. ¿Cómo podemos llevar a cabo estos temas trabajando esas competencias específicas que nos marcará la normativa para, por ejemplo, lengua extranjera? Bueno, pues lo podemos hacer a través de diferentes técnicas que componen, valga la redundancia, la metodología. Pues lo podemos hacer mediante debates, mediante trabajos cooperativos y colaborativos, con exposiciones orales, investigación, problemas a resolver, proyectos y sobre todo también el uso de TIC dentro de las aulas que tenemos para que realmente vean que, pues, por ejemplo, los elementos informáticos, además de para jugar a cualquier juego, pues sirven también para aprender y que los utilizan como herramienta. Cuando algo lo ven que sirve además del juego para aprender, bueno, es lo mejor. Yo os quiero poner un ejemplo, sé que me voy a salir un poco del guión, pero creo que es un ejemplo muy, muy llamativo y yo lo escuché hace poco en una charla y creo que es importante y nos hace también reflexionar a los docentes. Este profesor que nos daba la charla nos decía que pensáramos cuando nosotros hacemos un examen en papel, cuántas veces el alumno a lo largo del tiempo libre que tiene y no se dedica a hacer, por ejemplo, los deberes, cuánto tiempo pasa utilizando papel. Y claro, la reflexión es que a día de hoy, en nuestro alumnado, en este nivel, pero también en otros, el papel no es un instrumento de trabajo para ellos. Ellos ahora pues trabajan con otros medios. Por lo tanto, utilizar esas nuevas tecnologías para familiarizarle con aquello que tienen que aprender, creo que es una muy buena práctica. Es cierto que hay que alternar pues, con el uso de papel y con otras tantas cosas, pero bien, hay que instrumentalizarlo para conseguir esos niveles de competencias específicas que al final nos harán llegar a esas competencias clave que buscamos en los diferentes cursos o niveles. Bien, ahí además os hemos puesto los criterios de evaluación donde los podéis encontrar. Por tanto, en el Real Decreto 157 para el primer ciclo de primaria lo tenéis en ese Real Decreto. En el Decreto 106/2022 lo tenéis para el segundo y tercer ciclo. Y además, importante que los criterios se expresan para la finalización de cada ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no están indicados para primero y segundo curso, sino que están para cuando se termina el primer ciclo. Por lo tanto, nosotros, en esa propuesta pedagógica,
donde hacemos la distribución de cada uno de esos 2 cursos de ciclo, lo tenemos que desmenuzar, separar, hacer una organización, porque la normativa nos habla por ciclo y nosotros tenemos que hacer esa transposición a los 2 cursos que corresponden a cada ciclo. Luego tenéis el primer trimestre, segundo y tercero, y a la derecha tenéis los saberes básicos. Esos saberes básicos es lo que antes entendíamos por los contenidos. Importante del cambio de la ley, este cambio de nomenclatura, pero al final también esa flexibilidad o esa apertura. Es decir, la ley o el espíritu de esta ley es dejar no tan cerrados esos contenidos, esos saberes básicos, nos indican esos saberes básicos para que nosotros, dependiendo de esa caracterización que hacemos de nuestro grupo y de esas necesidades específicas que pueda tener nuestro grupo, podamos utilizar en mayor, menor medida, mayor o menor intensidad, esos saberes básicos que aparecen en la norma y que vienen a apuntar en regla general, pero que podemos introducirlos en mayor o menor intensidad dependiendo de qué grupo tenemos y qué perfil tiene nuestro alumnado. Bien, luego tenemos también otros elementos que hemos dicho anteriormente, como son la distribución del tiempo, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación o porcentajes. En este sentido, la distribución del tiempo es cómo vamos a distribuir el tiempo en general. Es decir, bueno, al final sabemos que tenemos 3 evaluaciones, 3 trimestres, que además tenemos una duración determinada en horas lectivas en cada una de ellas y que vamos a poner situaciones de aprendizaje encuadradas en lo que antes conocíamos como unidades didácticas y bueno, tenemos que tener esa hoja de ruta de cómo lo vamos a hacer. Y por lo tanto, qué tiempo vamos a destinar a cada una de esas situaciones de aprendizaje englobadas en esos conjuntos donde desarrollamos la adquisición de las competencias específicas. Bien, además, en las distintas sesiones, la situación de aprendizaje que hemos planteado y luego, por último, en una situación de aprendizaje hemos de poner la organización, las rutinas, las prácticas o actividades, la introducción de nuevos conocimientos partiendo de los que evidentemente ya conoce el alumnado y además el trabajo en equipo, el resumen de acciones, el tiempo dedicado a la lectura, etcétera. En esta primera entrega, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que hacer en octubre, aquí tenemos que hacer esa distribución de tiempo de forma genérica, porque evidentemente nosotros podemos tener una idea general de las situaciones de aprendizaje que hemos diseñado para la primera evaluación, primer trimestre, y luego ver que hay cambios. Bueno, por eso al final del curso escolar vamos a presentar esa memoria que tenemos que presentar y tendríamos que tener esta programación de aula mucho más nutrida. Ahora, digamos, es apuntar las formas generales de qué es nuestra idea inicial. Recordar aquello de que es un documento vivo, pues bueno, en este caso se justifica más que nunca. Respecto a los instrumentos de evaluación, bueno, la pregunta es, ¿qué herramientas utilizo para evaluar la adquisición de los saberes básicos? Esos contenidos abiertos donde nosotros nos vamos a basar para el aprendizaje del alumnado y que los vamos a colocar, como os decía anteriormente, en situaciones reales de la vida de nuestro alumnado para que lo vayan aprendiendo, alcanzando, repito, esas competencias clave que nos llevarán a la obtención de las competencias, las competencias específicas para alcanzar las competencias clave que corresponden a cada ciclo y a cada nivel. En este caso, por ejemplo, tenemos unas rúbricas que dice que deberían de indicar esa graduación de la adquisición, lo que hablábamos anteriormente. Importante, cuál ha sido el proceso, cuál ha sido esa intensidad en el aprendizaje, de dónde partimos hasta dónde hemos llegado. A veces, bueno, pues cuenta mucho más ese camino que hemos hecho que llegar al destino. Y eso es lo que se nos ha vuelto complejo también a los docentes y que esta norma nos obliga, si queréis verlo así, a tener esa visión global. Y luego, importante, lo hemos querido volver a resaltar porque así lo dice la norma, los exámenes no pueden ser la única forma. Por tanto, bueno, el examen puede ser un elemento más de ese mix que hablábamos de técnicas dentro de nuestro conjunto de metodología. Respecto a los criterios de calificación, los porcentajes, bueno, pues ahí evidentemente como cada docente va a tener ese mix diseñado por él en base a ese grupo, lo hemos dejado en blanco porque depende de vosotros y evidentemente tenemos que ver, bueno, hasta qué punto han ido adquiriendo esos conocimientos, esos saberes básicos el alumnado. Luego tenemos la organización de los espacios de aprendizaje, que eso también depende un poco del centro educativo y la dinámica que tengáis en cada grupo.
la selección y organización de los recursos y los materiales, pues oye, pues vamos a trabajar con una editorial, o vamos a trabajar con fichas, o vamos a trabajar con varias cosas. Además, utilizamos el aula de informática. Bueno, pues todo eso es donde tendríamos que trabajar más. Y luego, en tema de medidas de la atención para la respuesta educativa por la inclusión, os hemos puesto nivel 2, 3 y 4. Importante en primaria, el hecho de que el nivel 2 y el nivel 3 corresponderán en regla general a un conjunto de características parecidas a un grupo de alumnado. El nivel 3 son las específicas que se toman con cada alumno, aunque esté dentro ya de un grupo determinado con unas características parecidas, y normalmente el nivel 4 lo suelen hacer los PT o los P o los AL dentro del centro educativo. Son ya medidas de inclusión que hacen los especialistas y por lo tanto deberían de aparecer ahí si nosotros entendemos que hay alumnado que corresponde, se le haga ese refuerzo, y debería de aparecer evidentemente para que pues en un momento determinado quedara constancia en esta hoja de ruta que es nuestra programación de aula respecto al grupo. Por eso en este sentido estas medidas pueden ser genéricas y nos vienen marcadas por el decreto 104/18 de inclusión que decíamos anteriormente, pero pueden variar en su intensidad y en su número dependiendo de la realidad que tengamos en cada aula. Luego, por último, tenemos los instrumentos de recogida de información y modelos de registro que, como os decía, aparecen en diferentes anexos de la normativa del decreto. Lo siguiente que vamos a ver es un ejemplo para que veáis cómo todos esos apartados los podemos sacar, en este caso, del decreto de la ordenación del currículum de la etapa de primaria. Ahí tenéis la referencia y, bueno, está colgado en internet y lo tenéis para cada uno de los ámbitos. Hemos hecho el ejemplo de lengua extranjera porque creo que todo el mundo entendemos lo de la lengua extranjera y, bueno, pues con todo esto de las habilitaciones con el B2, en un futuro C1, etcétera, etcétera, pues bueno, quizás todos estamos un poco ya familiarizados con, a nivel nuestro, como usuarios de esas 5 dimensiones que tienen los idiomas. Bien, competencias específicas. En el apartado 2.1, por ejemplo, aparece la competencia específica y una de ellas, la número 1, es multilingüismo e interculturalidad. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? Bueno, pues si fuéramos el docente que imparte la lengua extranjera, dice reconocer y usar los repertorios lingüísticos de varias lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento y tomar conciencia de los propios conocimientos, así como identificar la diversidad lingüística cultural a partir de la lengua extranjera. Bueno, sigue mucho más, os hemos querido poner solamente esto para que veáis que no es tan difícil de entender y que evidentemente esa competencia específica corresponde, en este caso, pues por ejemplo, imaginaros, a inglés. Pues será muy parecida también para el valenciano, será muy parecida para la lengua castellana, puesto que están todas dentro del ámbito de las lenguas, ¿de acuerdo? Bien, luego respecto al apartado 3, pone conexiones de las competencias específicas entre sí con las competencias de otras áreas y con las competencias clave. Por tanto, recordar, habíamos hablado que tenemos unas competencias de área genéricas, tenemos unas competencias clave al finalizar la etapa y además tenemos unas competencias específicas en este caso de la lengua extranjera. En el decreto 106 tenéis de cada asignatura, en este caso de cada materia, tenéis ya la tabla relacionada. Pero bueno, os hemos puesto un ejemplo ahí donde el apartado 3.1 dice que la competencia específica del área de lengua extranjera se conectan y se complementan entre sí. Todas son necesarias para el resto, se pueden manifestar, por ejemplo, para poder transmitir mensajes orales y escritos. En el proceso de comunicación se necesita la comprensión previa. Es decir, ¿a qué nos está diciendo? Hombre, pues que con esta competencia, lo primero que tenemos que hacer es que para poderte contestar o para poder hacer cualquier mensaje escrito u oral respecto a una pregunta o a un diálogo que estamos llevando a cabo, previamente tienen que entender aquello que se les está diciendo. Bueno, pues eso es una de las competencias específicas que estamos hablando en esta área. Cada una de las áreas tenéis puesto en el Real Decreto lo que corresponde. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, lo hemos sacado, aunque luego en el decreto lo tenéis especificado para cada área, la competencia clave del perfil de salida del alumnado al finalizar la enseñanza básica. ¿De acuerdo? Entonces, esas son comunes a todo este nivel de enseñanzas básicas. Tenéis desde la comunicación lingüística, la plurilingüe, la digital, la ciudadana, la emprendedora, etcétera, etcétera. Eso aparece como norma general y luego os aparecen las desarrolladas específicamente para cada materia. Respecto a los saberes básicos, bueno, pues os hemos puesto ahí un poco la definición
para que veáis que no es tan complicado y un ejemplo que aparece en rojo de qué es lo que está hablando y la nivelación, por decirlo de alguna manera, tanto de primer ciclo, segundo y tercero de primaria. En este caso dice que los saberes básicos de la materia de lengua extranjera son compartidos por el conjunto de competencias específicas, ya que su aprendizaje, articulación y movilización son necesarias para conseguir tanto el desarrollo de la competencia comunicativa como de la conciencia plurilingüe e intercultural. Vayamos al apartado 4.3, el bloque 2, estrategias comunicativas, porque creo que es muy orientativo y a los compañeros que hemos desarrollado esta presentación básica para podernos defender, nos ha servido de mucho. Vale, primer ciclo, estamos hablando de primer y segundo curso de primaria. ¿Qué debería de aparecer en nuestras programaciones? Bueno, pues si somos de lengua extranjera, lo más importante es que la iniciación a las estrategias elementales para la comprensión de la producción de textos orales, escritos y sencillos y contextualizados. Si pasamos a tercer curso y cuarto curso, que corresponden al segundo ciclo, las estrategias básicas, el uso común para la comprensión y la producción de textos. Ya vemos cómo es un poquito más complejo. Y luego para los dos últimos cursos, para el tercer ciclo, tendríamos estrategias básicas de comprensión y producción de textos escritos, breves, sencillos y contextualizados. Además, en el apartado siguiente, situaciones de aprendizaje, tenemos bueno, pues todo aquello que decíamos que se debe de acercar a la realidad del alumno. Tenemos plantear situaciones relacionadas con la actualidad, suponer un desafío, un reto o una exigencia a la hora de conseguir algo, incorporar diferentes niveles de dificultad, sobre todo pensando en el ámbito de la inclusión, presentar la posibilidad de personalizarlas, porque evidentemente son para grupos, pero también para el conjunto de alumnado específico de cada uno de esos grupos, o tener un enfoque interdisciplinar, plurilingüe o intercultural. Yo creo que, por ejemplo, en lengua extranjera es muy fácil porque podemos combinarnos para materias como pueden ser la lengua propia o castellana. Luego, por ejemplo, dice incorporar varias fases que incluyan la recepción, la interacción, la mediación o la producción junto a una fase de reflexión final. Bueno, pues podría ser un buen elemento base para comenzar a trabajar, o utilizar formatos y herramientas analógicas y digitales, como hablamos antes de las TIC, tanto en el ámbito educativo como en el personal y social. Bueno, estas son algunas de las directrices que nos pueden ayudar en detallar más en los apartados que nos pide esa programación de aula. Respecto a los criterios de evaluación, ¿vale? Vamos a centrarnos. Los criterios de evaluación vienen relacionados con las competencias específicas que corresponden a cada materia, y que la consecución de cada una de estas competencias específicas, que dependiendo de la materia, pues hay un número determinado u otro, al final nos van a ayudar, como os decía anteriormente, a llegar a esas competencias clave que corresponden a un nivel determinado. En este caso, seguimos con el ejemplo de lengua extranjera, tenemos el multilingüismo e interculturalidad. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos en varias lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento y tomar conciencia de los propios conocimientos, así como identificar la diversidad lingüística y cultural a partir de la lengua extranjera. Vale, eso llevado a la realidad en diferentes cursos. Bueno, os hemos puesto aquí un ejemplo en color rojo. Por ejemplo, en cuarto curso, que corresponde al segundo ciclo, aparece en el apartado 1.1 que de forma guiada, y lo hemos subrayado porque es importante ese matiz, de forma guiada, el alumnado tendrá que ser capaz de comparar las similitudes y diferencias entre diferentes lenguas y reflexionar sobre el aspecto básico de su funcionamiento. ¿Qué ocurre cuando terminamos o estamos terminando ya la etapa de primaria? Es decir, tercer ciclo, sexto curso. Bueno, pues que la exigencia o el parámetro a medir por nosotros en nuestra programación de aula tendrá que ser la siguiente: de manera progresivamente autónoma. Es decir, el alumno será capaz por sí mismo, y no tan de forma guiada como buscábamos en el segundo ciclo, que sea capaz de que, bueno, pues prácticamente de lo mismo, pero de forma más autónoma, de comparar esas similitudes sobre aspectos básicos de su funcionamiento. Si os dais cuenta, una cosa es en segundo ciclo una manera guiada para que ellos vayan haciendo ese camino, mientras que terminando ya en la etapa de primaria, lo que buscamos es que sean lo suficientemente autónomos para poder comparar esas diferencias y esas similitudes en las diferentes lenguas y poder reflexionar sobre ellas. Aquí a lo mejor no interesa tanto hacer una batería de preguntas que les lleve a la reflexión, sino que ellos hagan una reflexión ordenada, mientras que en cuarto curso, por ejemplo, o en tercero, que
corresponde a ese segundo ciclo, nosotros preparar una batería de preguntas donde ellos contesten y se expresen es más adecuado a ese nivel donde tenemos que adquirir o tenemos que tener esos conocimientos o esos aspectos básicos. Yo creo que es un ejemplo bastante significativo en este sentido. Bien, con esto acabaríamos. Os hemos puesto el ejemplo de lengua extranjera porque creo que lo entendemos todos muy rápidamente y luego tenéis la ficha para rellenar. Cosa importante, la asamblea de hoy se trata de, no sé si es la expresión, pero quitaros el miedo a la normativa. La normativa en realidad viene a dar seguridad a los docentes de que hacemos las cosas bien. Es verdad que la ley, pues evidentemente no se ha negociado, se ha puesto de forma rápida sin la formación que nos habría gustado a los docentes, pero bueno, en este caso, pues CESIF lo que ha intentado es facilitar, democratizar un poco una forma sencilla para poder llevar a cabo estas programaciones que evidentemente son un esbozo, son un borrador, de la que realmente tendríamos que presentar a final de curso y que ahora, en base a la nueva normativa y a la implantación en los cursos impares de la LOMLOE en primaria y también en otros niveles educativos, pues tenemos que hacer. En este sentido, eso, recordar que es importante, siempre que tengáis esa referencia normativa que tenéis en la presentación y que estará a vuestro alcance, y sobre todo esa ficha orientativa que podéis cambiar lo que queráis, siempre manteniendo los puntos básicos que exige la resolución de inicio de curso, norma básica para saber cómo tenemos que trabajar en los centros educativos, en los diferentes niveles educativos, y por tanto, en este sentido, nada más. Importante también, antes de que yo termine mi intervención, dar las gracias a los compañeros que están ahí, que evidentemente han tenido mucho que ver con esta presentación, que simplificarla tanto a veces es complicada porque la normativa pues ayuda a que sea farragosa la cosa. Y luego también deciros que la idea debiera, eso, si me lo permitís de nuevo, quitaros ese miedo a la normativa porque es fácil de entender con 4 ideas básicas y sabiendo cuáles son esas traducciones o esas transposiciones de los nuevos conceptos a lo que ya conocíamos de la programación didáctica anterior. Y sobre todo anunciaros que vamos a iniciar cursos de elaboración práctica de programaciones y que todo el que esté interesado os llegará la información vía correo electrónico y estaremos encantados en el sindicato CESIF de acogeros en los cursos, de trabajar las diferentes áreas y los diferentes enfoques que tengáis y realmente que el hacer la programación de aula dentro de la dificultad que implica la aplicación de una nueva norma, pues realmente sea factible para vosotros y sobre todo enriquecedor para el sistema educativo y sobre todo para nuestros alumnos y alumnas. Y por mi parte, daros las gracias por la paciencia y por vuestro tiempo.